estoy grabando la clase. Bueno, feliz día. Ya, pues. Entonces, miren, no tengan miedo para probar este martes, si no es complicado. Ya, en segundo lugar, la materia que va a pasar el profe o que está pasando el profe está todo en un solo libro. Y ese libro es el Glenn Brookshire. Así se llama. No sé, es que lo tengo aquí. Este. El, el que se está más mal copiado que la mugre. Este. No sé si es que lo pueden ver. Sí. Bueno, este libro en realidad está toda la materia. En este libro, si tienen dudas, este es su libro. De hecho, el contenido que está de todo el curso está hecho en base a este libro. O sea, todos los ítems y todos los puntos que se van a ver a través del ramo de teoría de la computación están en este libro. Todo. Todo está hecho en base a este libro. De hecho, si ustedes se van a la lista de contenidos de la, ¿cómo se llama? Del ramo, van a ver que los capítulos van así, de igual forma. Primero, autómata finito. Segundo, pilas. Tercero, computabilidad. Después de complejidad. Al final es lo mismo que está en el libro, ¿ya? Entonces, para esta clase tenía un poco preparado mostrarle un poco lo que sería un repaso de más o menos lo que ha hecho el profe hasta ahora, porque en realidad, si no han ido o sea, han ido a las clases y han estado ahí, pero nadie le ha preguntado nada. Y eso es un gran error con este profe. El primer error es no preguntarle nada. Acá, como les decía, si es que no hacen el ejercicio, si es que no lo van realizando, van a joder en la prueba, ¿ya? Entonces tienen que realizar los ejercicios. Y ustedes dirán, pero ¿cómo sé si es que el ejercicio está bueno? Tienen que preguntarle al profe. El profe les va a decir, sí, puede que esté bueno, déjame un segundo. Y ahí se va a quedar un rato revisando. ¿Por qué? Porque en realidad igual es un poco complejo revisar todos los autómatas. Porque para una solución, o sea, para un problema pueden haber varios autómatas y en realidad depende de la lógica un poco, se puede uno perder revisando. Así que si es que el profe se demora revisándole cuando le preguntan en clase es por eso. Así que es normal. Segundo, o sea, tercero ya. Vamos a hacer un poco acá el repaso, más o menos de lo que es la teoría de la computación. Yo creo que eso lo saben. Vamos a partir al tiro como de lo que va más netamente a la prueba, que es el tema de los autómatas. ¿Ya? Entonces, yo no sé qué listado, creo que hicieron el uno el uno del listado número uno de problemas en clases. Si, no, si alguien me corrige. ¿Qué listado de problemas han hecho en clase primero que todo? Si es que alguien me puede ayudar. ¿Qué problemas del listado que les pasa al profe han hecho en clases? O sea, o que el profe ha hecho cualquiera. Que el profe ha hecho o ustedes han hecho. Da igual. ¿Han hecho alguno? El profe ha hecho el listado, el ejercicio del listado dice. Del listado. Listado uno de problemas. Sí, ese ha hecho el profe. Ya, ya he hecho, creo que vi la clase y creo que hizo el uno. Creo que hizo, y también creo que hizo el del problema 8 de los 8 bits de la calculadora. ¿Cierto? ¿Alguien me corrige? Sí, Ya, sí, sí. ya. Entonces estamos, ok, ya. Entonces tenemos acá, bueno, ya saben, tenemos estados y tenemos transiciones dentro de los estados y aquí ustedes pueden racializar su bonito automata. Su automata entonces va a corresponder, no sé si es que pueden ver mi mouse, por ejemplo va a ser la bolita esta, va a ser primer estado, luego tenemos la transición y va al segundo estado. Esto significa que se va a poder meter ahí cuantas veces quiera. Haciendo eso, por ejemplo va a leer 0, 0, 0 y después aquí puede leer cualquier número. 0 de 0 al 9 todo el rato. Hasta recibir un más o un menos. Hasta ahí todo bien, yo creo, ¿o no? Creo que más o menos cachan lo que sería el automata finito. Eh, entonces está conformado por transiciones y también tiene acá los estados. ¿Ya? Más que nada, lo que tenemos acá es que esto también posee un alfabeto. En este caso, el alfabeto está compuesto por el cero, el uno, el 2, el 3, el más, el menos, el igual, el mayor igual, bla bla bla.
Y, y el alfabeto con estrellita, que es el... A ver si es que se los puedo mostrar mejor. A ver, mejor les muestro mi pantalla completa, para que no estemos cambiando de pantalla así súper lento. Vamos a presentar la pantalla completa. Acá, ya. Aquí estamos. Ya. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos... A ver, un segundo. Ah, lo otro mientras tanto. La ayudantía, no sé cómo quieren distribuirla. Normalmente se hacen de 1 hora y media. A veces menos, a veces más. ¿Cómo quieren que sea esta ayudantía? ¿Quieren que sea larga para ayudarlos harto en la prueba o quieren que sea más corta esta vez? Porque tengo que definir el horario en el LMS cuando me den acceso. ¿Ya? Entonces, necesito saber qué es lo que les acomoda más. Una hora, 1 hora y media, puedo poner 2 horas y de ahí vamos viendo qué tal se van dando las clases. Bueno, ahí lo dejo para que lo decidan un poco y luego me den la opinión. Ya, entonces vamos a hacerlo aquí porque encuentro yo que es más fácil que estar escribiéndolo con Word. Entonces, si recuerdan, tenemos este signo, lo han visto, ¿cierto? Ya, eso significa que esto es un alfabeto, ¿ya? ¿Y qué sería el alfabeto? Normalmente acá, en el ejemplo que teníamos aquí, sería el 0, el 9, todo lo que está compuesto acá. Todo eso, ¿ya? Entonces acá, no sé, digamos que tenemos un alfabeto de A y de B, ¿ya? ¿Qué significa esto? A ver, ¿alguien sabe qué significa esto cuando tiene su asterisco? ¿Eso? ¿Alguien cacha más o menos? ¿Alguien leyó el libro? Ya, No, bueno. profe. Oye, si soy su compañero, tampoco me tengan miedo. Si acá no va a pasar nada si me dicen que no saben, porque en realidad al principio yo también estuve así mismo. Sí, es un poco complicado sacarle la información al profe, o al menos entenderla en un principio, pero una vez que van haciendo los ejercicios, y como les digo, tienen que preguntarle, 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 preguntarle. No dejen la clase toda en silencio, porque si no, los que van a seguir perdiendo son ustedes. O sea, el profe no les va a dar todas las respuestas. Porque como les digo, si es que quieren aprender, tienen que hacer los ejercicios por ustedes mismos. ¿Ya? Ya, en este caso, la estrellita significa que es todo lo que se puede construir con este alfabeto. O sea, por ejemplo, el A, B, eso sería, por ejemplo, parte de esta alfabeto que se puede construir, ¿ya? Por ejemplo, acá sería A, B, 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 ¿ya? Ahí, todo eso, todo hasta allá al infinito. Todo esto se puede construir con eso. Eso significa em, la, lo que sería el alfabeto con estrellita, ¿ya? En primer lugar. Entonces, el alfabeto con estrellita significa eso. ¿Por qué les digo esto? Porque después, luego van a ver que quizá hay algunas de las preguntas que les pregunten eso. Porque recuerden, la prueba va a entrar un ejercicio de autómata que tienen que hacerlo con su gramática, tienen que definir su gramática y tienen que eh, dibujarlo. Luego tienen otro que seguramente tienen que comprobar si es que un, un lenguaje es... Ah, se me fue la palabra. Una gramática es ambigua y tienen otra de materia. Creo que les dijo eso el profe, ¿ya? Entonces, lo ideal es que la pregunta de materia, la puedan observar en el libro de autómatas, ¿ya? En el libro de autómatas, o en el libro de teoría autómata, a partir de la página más o menos
Bajemos un poquito más porque aquí habla un poco de la gramática. La gramática en realidad es bastante fácil, así que no creo que les cueste tanto aprenderlo en esta clase, sino que un poco más lo difícil parte en cuanto llegamos a las reglas. Acá, a los autómatas finitos y lenguajes regulares, ¿ya? De aquí, la prueba, o sea, la pregunta de que va a ser de materia, seguramente salga de aquí. Y seguramente van a tener que justificarla. Seguramente va a ser así, al igual que el listado de ejercicios, va a ser compruebe esto otro, según el teorema de no sé qué, ¿ya? Entonces, como pueden ver, acá es lo que les comentaba el delante, que tenemos el diagrama de transiciones, que aún no tiene un estado, y acá tenemos acá la transición, que pertenece al alfabeto, que sería acá en este caso, ¿ya? Entonces aquí les digo, en el libro está toda la materia que va a pasar el profe, toda, o sea, toda. Así que si es que tienen alguna duda, pueden consultarla acá. Yo un poco, por ejemplo, la tabla de transiciones acá no la vamos a ver, así que esta no la tomen en cuenta. Tabla de transiciones no la vamos a ver. Se va a hacer algo un poquito diferente, pero no es una tabla de transiciones. Autómatas finitos deterministas. Ya. Acá Profe, empezamos. Dime. una consulta. ¿Ese libro, cuál es su nombre o dónde lo encuentro? Se llama Teoría de Autómatas de Brockshire, B. Santirup. Después se los subo si quieren. Se los voy a subir junto a todo lo que Están en el hagamos esta LMS. clase. Piña está en el LMS. ¿Sí? Sí. Ah, ya, entonces lo pueden rescatar de ahí el libro. En realidad, lo único malo que acá que tienen es que como está escaneado, no pueden hacer control F e ir a buscar sus dudas. Así que tienen que leérselo de principio a fin, lamentablemente. Ya. Gracias. Em, a ver, aquí es lo que yo les digo. Normalmente acá subrayé una parte importante de lo que era... subrayé varias partes en realidad del libro que supuestamente acá les van a preguntar. Por ejemplo, una de las preguntas más comunes, si es que no se las mostraron en la prueba, es dibuje un autómata finito que sea vacío o que acepte el vacío, ¿ya? Eso mismo se puede encontrar aquí, por ejemplo acá mismo. Dice, por desgracia una cadena vacía no aparece muy bien en una página impresa, por lo que la representamos con el símbolo alfa. ¿Alfa? No. Sí. No, sí. No. No me acuerdo. Bueno, recalcamos que Teta. la cadena Un lambda, vacía lambda, lambda. no tiene símbolos, por lo tanto un autómata finito determinista aceptará lambda si, solo si su estado inicial también es un estado de aceptación. No un estado de aceptación. Ya, entonces, por ejemplo, esa es una típica pregunta. Les van a decir, crea un autómata que tenga y acepte el estado vacío. ¿Ya? Eso se encuentra aquí. De hecho, está el ejercicio por acá resuelto. Está un poquito más abajo. Ya, otra de las preguntas clásicas que les voy a hacer eh, es, es esto. A ver, esto lo subrayé también porque es importante. Dice, en particular, cada estado de estos diagramas solo debe tener un arco que sale para cada símbolo del alfabeto. De lo contrario, una máquina que llegue a ese estado se enfrentará a una elección de cuál debe ser el arco a seguir. Además, dicho diagrama deberá estar completamente definido. Es decir, debe existir por lo menos un arco para cada símbolo del alfabeto. De lo contrario, una máquina que llegue a ese estado puede enfrentarse a una situación donde no puede aplicarse ninguna transición. Esto también hace referencia, no sé. Tenemos lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, acá. Uy, está un poquito muy grande. Si tenemos, por ejemplo, esto, que va con una P, que va acá a un estado B, y luego tenemos acá una C, que va con eso mismo, con una P, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el autómata no va a saber para dónde ir, colegir, ¿ya? Entonces acá hay que tener ojo. Recuerden que hay autómatas finitos deterministas y no deterministas, ¿ya? A ver, ordenando un poco, entonces tenemos que un alfabeto va a ser representado por esto. Creo que el profe se los pasó.
Un subconjunto del alfabeto se le va a llamar lenguaje, ¿ya? Un subconjunto de esto se le va a llamar lenguaje, que va a ser, por ejemplo, todo lo que se puede construir con esto, todo se va a llamar lenguaje. Y esto, que es L de M, va a ser un lenguaje que acepta M, ¿ya? En realidad eso es como lo más básico. Ahora, ¿cuándo un lenguaje es regular? Esto lo pueden revisar, bueno, ya, lo vamos a decir al tiro. Un lenguaje regular solo si es aceptado por algún autómata finito, ¿ya? La definición de autómata finito la tenemos acá en las transparencias. Vamos para abajo, las transparencias que hizo el profe. Lenguaje formal, lenguajes formales, esto ya lo vieron, supongo yo. Si es que tienen dudas, pregunten. O sea, si tienen alguna duda con respecto, si es que no saben qué es un autómata, está bien. Si es que no saben cómo es que algo es ambiguo, pregunten. Díganme ahora o callen para siempre. No, mentira. Díganme al tiro. Si es que vamos en orden por aquí. Ya, por ejemplo aquí. ¿Saben lo que es un lenguaje formal? ¿Aló? Niños, necesito que colaboren porque el problema en este ramo es que si no, si es que dicen que no saben, o sea, dicen, se quedan callados, van a llegar a la prueba, van a llegar con muchas dudas. Y lo ideal es que no pase eso, porque este ramo es muy sencillo, o sea, ustedes las tres primeras pruebas deberían tener notas sobre 4 sí o sí, porque la cuarta nunca se hace, o al menos en las veces que he hecho yo antía, que han sido como 4 veces, la cuarta prueba nunca se ha hecho. ¿Por qué? Porque siempre se salvan todos, siempre de exime. Así que necesito por favor de que si es que no cachan, digan al tiro, por favor. Ya. Recordemos acá un poco. Sabemos que acá tenemos un lenguaje. En este caso el profe hizo el homólogo de que hay. Tenemos acá el homólogo del lenguaje oración, sujeto predicado, el niño juega en el patio. Eso es cómo se construye, por ejemplo, una gramática. Va primero una oración, luego viene el sujeto, después el predicado. Después abajo del sujeto va el niño. Predicado tiene verbo, juega. Después predicado CCL en el patio. ¿Ya? Eso es como se construye como un árbol en realidad. ¿Ya? Y este mismo árbol nos va a servir para luego hacer y, o sea, en realidad conocer si es que uno de los autómatas tiene gramática ambigua o no. ¿Ya? El ejemplo completo, ya, esto, la gramática. Ya. Esto entonces creo que lo vieron un poquito. Para realizar, o sea, normalmente un autómata, no sé, o el autómata que sea, va a tener una gramática asociada. ¿A qué nos referimos con esto? Va a tener esta va a estar definido por una tupla, ¿ya? Que va a ser como muy sencilla. Veanlo de este modo. La tupla va a tener una parte donde inicia, va a tener un objeto donde inicia, una parte donde cuáles son estos cositos que terminan, los que son de transición y eso, más o menos, ¿ya? Entonces, normalmente cuando hagan una gramática, no sé, en este caso se va construyendo así. Acá yo asumo que en este caso parte con oración, ¿ya? Partimos con oración, ¿ya? Oración. Disculpen mi letra feita, estoy con la tableta, así que no es mucho. Ya, oración nos va a llevar a un sujeto y a un predicado, ¿ya? Esto va a ser lo mismo que van a tener que hacer cuando hagan una gramática de cualquier cosa. Un autómata, ¿ya? El nombre se lo pueden poner ustedes. Da igual el nombre que le pongan ustedes cuando hagan su autómata. Lo ideal es que sea entendible, pero pueden ponerle cualquier nombre, ¿ya? Normalmente los que van aquí, por ejemplo, un el, un, o estos son como, ¿cómo se puede decir? Son como argumentos finales, con los que termina este árbol. Por ejemplo, ya, sigamos. Oración nos va a llevar a sujeto, ¿ya? Sujeto. Luego tenemos predicado.
predicado. Predicado. ¿Ya? Y acá, no sé, sujeto, vamos frase nominal. Ya, partimos aquí. Frase nominal. Frase nominal. Así es como vamos a ir construyendo entonces un árbol para ver si es que para ver las gramáticas, ¿ya? Y si es que realmente funciona nuestra gramática que construimos. Entonces, frase nominal y acá el predicado, ¿dónde está? No lo veo. Va a tener un verbo y un ser, todavía no lo vamos a poner. Sigamos con la frase nominal. Va a tener un artículo y un sustantivo. ¿Ya? Y el artículo aquí en este caso puede ser tanto un él como un un. ¿Ya? Acá se da la opción de que pueda hacer así. Lo otro que pueden hacer es escribir, por ejemplo, esto. En vez de escribirlo así como artículo el un, lo que pueden hacer en la gramática es escribir así. Artículo, el, y acá ponen un palo y ponen un. Esto es lo mismo que si lo pusieran así, ¿ya? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo único que está diciendo acá es que puede elegir entre ese y este, ¿ya? Ya, en este caso, no sé, pongamos el, ya, el. Ya, el sustantivo, no sé, acá pongamos uno de estos, es lo mismo. En este caso ponemos el niño. Ya, yo creo que se va comprendiendo un poco para dónde va esto. Al final tenemos que terminar con una oración, una oración que se adecue, por ejemplo, a este lenguaje o a esta gramática en realidad. Ya, al final creo que terminaría como algo así, que es lo que se le mostraba antes, algo como eso. Ya, pero así se va construyendo, ¿ok? Lo ideal es que pongan estos palitos cuando lo escriban, porque así se diferencia entre si es un elemento final o un elemento que sería como parte aquí de la definición, ¿ya? Lo ideal es que lo pongan. Ya, entonces, por eso es una gramática, o sea, eso es un árbol de una gramática, y también eso es una gramática, ¿ya? Entonces ustedes cuando tienen que hacer una gramática, tienen que hacer algo así. El profe les pide en los ejercicios que construyan la gramática, no sé, para que acepte algo que lea solamente A, B. Y ahí ustedes tienen que construirlo, ¿ya? Bajemos un poco más. La aplicación de la gramática anterior. Ya, aquí un poco habla de aquí de eso. Entonces acá tenemos lo que les comentaba al delante. Formalmente una gramática libre de contexto es una tupla de 4 donde B, T, S, R, en donde B es un conjunto finito de símbolos llamados no terminales, ¿ya? Los no terminales. En ese caso los no terminales, ¿cuáles serían? Si me siguieron acá, claro, serían estos, porque estos no son terminales, estos son los que terminan, ¿ya? Estos de aquí, el, un, niño, papá, patio, living, juega, lee, en, esos pueden ser terminales, estos no, ¿ya? Luego tenemos su S, que es un elemento de B, que pertenece acá. Y R es un conjunto de las reglas de la forma A, bla, 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 bla. En donde A pertenece a B. Es decir, que el símbolo izquierda es no terminal y los símbolos de derecha son terminales o no terminales. O sea que aquí, por ejemplo, podemos tener tanto no terminales como terminales. Ya. Acá se nota lo siguiente. Nótese que el lenguaje generado por una gramática puede tener una cantidad infinita de strings. Y B, el alfabeto del lenguaje es precisamente T. ¿Ya? Recuerden esta tupla. El profe creo que no se las pide, pero en algún punto nosotros nos pidió definir la gramática así. Pero creo que a ustedes, al menos lo que pasó en clase, les dijo así como, ya, estos son los que son terminales. Puso terminales, creo que fue así. Terminales y les puso así. Y les puso aquí como en llavecita y ustedes tienen que ir poniendo las cositas. Son los no terminales y también lo hizo así. Creo que así lo hicieron, ¿o no? ¿Aló? Sí, así lo hicimos. Ya. Entonces,
en realidad no sé si es que están usando esa metodología de usarlo como la tupla. De hecho, cuando yo lo vi, lo vimos también con otra... O sea, en realidad ustedes pueden definir esta tupla de nuevo y usarla y decir en claro qué significa cada una de las cosas que están usando, pero lo ideal es que usen esto. Pero si el profe no lo ha usado, úsenlo como lo hizo el profe. Cualquier cosa le preguntan al profe en la prueba, le dicen, profe, ¿podemos usar esta gramática? ¿Se entiende la gramática? Y el profe les va a decir, sí, claro, sí, sí, úsela nomás, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, dice, el alfabeto del lenguaje es precisamente T. El lenguaje generado por G, SLDG, A, B, todo lo que comprende acá en este caso lo que sea formado por A y B, todas las combinaciones, ¿ya? Este es el lenguaje generado por esto, por G, ¿ya? O sea, el lenguaje G. Comprende todo eso. A ver, dame un segundo. Entonces, sigamos hacia abajo. Recuerden, aquí un poco también entra lo que es la materia. Lo que le hablaba sobre la estrellita, también va lo mismo para los L, ¿ya? También va para los lenguajes. Cuando le ponen si es que el lenguaje acepta el vacío, también aquí esto está todo en el libro, así que no tengan miedo. Si es que lo buscan bien en el libro, lo van a encontrar. Lo siguiente, ya, el árbol de derivación. Supongamos aquí, esto es lo que les mostraba el delante, que cómo se hacía, ya supimos cómo hacerlo, que en realidad aquí teníamos todo listo, ya sabemos cómo hacer un árbol de derivación, ya, entonces estamos listos. Pasamos al autómata. Ya, en este caso nos piden un autómata finito que reconozca un lenguaje, un ejemplo más sencillo para el lenguaje A de B elevado a cualquier n que pertenezca a los números naturales, ¿ya? Entonces nos piden construir un autómata respecto a eso. Ya esto, de hecho acá está bastante bien definido cómo se hace. Primero creamos la transición, o sea el estado 1, que va a ser como cuando recién alguien entra, pasamos aquí, ¿ya? Si es que aceptamos el vacío, a esto debería ser un estado de aceptación. ¿Qué es un estado de aceptación? Un estado de aceptación es cuando tiene dos cositos alrededor, ¿ya? Eso es un estado de aceptación. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando lleguemos hasta aquí, por ejemplo, acá nos dicen un lenguaje que pertenezca a de B elevado a n, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a de B elevado a 0 lo acepta. ¿Por qué? Es que esto sería solamente A. Entonces aquí acepta A. Entonces esto puede ser un estado de aceptación, ¿ya? En este caso el profe puede considerar los naturales como 0. Aquí, o sea, que hay un drama que no me voy a meter, pero aquí lo pueden considerar aquí a gusto del profe en realidad, ¿ya? Pero en todo caso, esto se refiere al estado de aceptación, ¿ya? ¿Y qué otro estado de aceptación tenemos? Un tercero, que va a ser el de B. Entonces vamos a construir el autómata que va a leer, por ejemplo, puede leer no, me equivoqué. Solamente una A, porque no tiene A elevado a n. Puede leer A y n veces B, ¿ya? Y acá puede aceptarlo en cualquier parte. Puede hacer un estado de aceptación ahí, puede hacer un estado de aceptación ahí, donde se les dé la gana. Porque sigue cumpliendo con esta regla, ¿ya? Entonces, formalmente el autómata se define así, con una S, el signo de sumatoria, creo que esto es gamma, una I, que esto es como una I de inicial, y la F de final, ¿ya? Entonces en ese vamos a colocar todo el conjunto de los estados. En este caso sería 1, 2 y 3, ¿ya? Lo que queda dentro de los estados puede ser una letra también, ¿ya? No es necesario que sea un número, porque a veces trabajan con números y se pueden llegar a confundir acá un poco, entonces puede ser una letra también, ¿ya? Entonces, en este caso el signo de sumatoria es un conjunto finito, el alfabeto del autómata. En este ejemplo, A, B, claramente. Solamente trabajamos con este alfabeto, ¿ya? Y es el estado inicial del autómata. En el ejemplo va a ser el 1. ¿Cómo definimos el estado inicial del autómata? Una flechita que venga como del vacío, sí, ¡pup! Y la ponemos, ¿ya? Luego, el F pertenece, es el conjunto de estados finales o estados de aceptación del autómata.
Entonces, acá cuáles serían 2 y 3. ¿Ya? Y acá sería un poco la función parcial. ¿A qué nos referimos con esto? Son todos los estados de aceptación. ¿Ya? En este caso, o sea, no, me equivoqué. Son todos los estados de transición. Ahí sí. En este caso, si es que vamos del 1 con con ¿cómo se llama? Con el alfabeto, por ejemplo, que pertenezca acá del A y va al 2, ¿ya? A esto hace referencia. Ponemos primero el estado que lleva al estado para llegar a otro estado y el igual va a ser el siguiente estado. Por eso es 1 a 2, ¿ya? En el caso del siguiente sería 2b3, ¿ya? Siguiente 3b3. En ese caso estaría la recursiva, que es cuando se pone así. Pues, como les dije, puede entrar infinitas veces aquí. Y en realidad esto es la quíntupla que define un autómata finito. Ya, creo que se los van a pedir en la prueba. Entonces tienen que definirlo bien. Si es que hacen un autómata, tienen que definir el S, la sumatoria, el inicial, los conjuntos que finalizan y los estados de transición o las funciones de transición que se colocan así. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí con los autómatas finitos? Voy muy rápido, voy muy lento, que igual ustedes son hartos porque normalmente los que venían a la ayudantía eran pocos, eran 5 o 3 algunos. Y al menos los que vinieron les fue bien en las pruebas, pero si tienen dudas díganme. ¿Alguna duda con respecto a los autómatas finitos? Varela, Por mi parte no. Varela, yo sé que tú no sabes. Varela, ¿Quedó claro, profe? ya. No, profesor, está todo muy claro. Ya, bueno, cualquier cosa, voy a estar disponible el fin de semana, si es que tienen dudas, pueden hablar por el grupo y no sé, si me dicen, hice el ejercicio número 4 acá de la lista, a mí me dio esto. Yo le puedo echar un vistazo si es que tengo tiempo y se les puedo mandar la corrección, ¿ya? Igual tengo cosas que hacer, así que si me demoro en responder es por eso, pero voy a intentar responderle lo más rápido posible, ¿ya? Ya, bajemos un poquito. Entonces tenemos la definición del autómata, un autómata finito, tenemos cómo se define su quíntupla y además tenemos acá el árbol de derivación, que es en torno a la gramática. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con la gramática? Ya. La gramática, en este caso, va asociada siempre a un autómata, o al menos casi siempre, ya sea finito o no finito. En este caso estamos viendo solo los finitos, así que y los no deterministas, pero concentrémonos aquí primero. Siempre vamos a tener una gramática asociada, o sea, para construir este autómata vamos a tener que hacer una gramática parecida a la que hicimos acá, la del niño, la que está un poquito más arriba, un poquito harto, acá, algo parecido, ¿ya? Creo que hicieron eso en clase, así que le podrían echar un vistazo con el ejemplo, que el ejercicio número 7 creo que fue, que hicieron. Porque ese igual era un ejercicio un poco complicado y el profe lo dejó ahí bien claro en realidad. No hay mucho más que acotar ahí respecto a esto, pero lo pueden revisar en la clase. Creo que es la clase número 2, cerca del minuto, de los minutos finales. O la clase 3, los minutos finales. Por ahí está ese ejercicio que hace. ¿Ya? Y ahí está cómo construye la gramática que acepte el autómata, ¿ya? Entonces bajemos. Estamos haciendo un repasito igual rápido porque tenemos poco tiempo en realidad. Entonces llegamos acá a los lenguajes regulares. Decimos que un autómata definido de esta clase, o sea, por la quíntupla que estamos hablando anteriormente, acepta un string S con letras D que pertenecen a esto. O sea, que estábamos hablando que era un conjunto finito, el alfabeto del autómata, ¿ya? Entonces, acá seguimos con letras del alfabeto. Sí, partiendo del estado inicial, I, que es el que está acá, y leyendo el string de S, letra por letra, utilizando las transiciones de acá de gamma, creo, llega a un estado de aceptación, un estado F, habiendo leído el string S completo,
¿ya? Entonces, acá tenemos un poco la definición de un lenguaje, ¿ya? El lenguaje reconocido por un autómata, A, lenguaje de A, así es, eso es lo que la, la abreviación, es el conjunto de los strings aceptados por A, por el autómata, ¿ya? El lenguaje reconocido por un autómata, A, es el conjunto de los strings aceptados por el autómata, ¿ya? O sea, aquí lo que está diciendo que en este caso el lenguaje aceptado por el autómata sería A y B, ya, en realidad simple. Un lenguaje regular, por definición, recuerden esto, un lenguaje regular, por definición, sí y solo sí es aceptado por algún autómata finito, ¿ya? Entonces, recuerden esto bien, porque probablemente salgan en los ejercicios, les dicen demuestre, no sé, el lenguaje regular, ¿ya? Entonces acá tenemos un teorema, ¿ya? El conjunto de los lenguajes regulares es un subconjunto propio del conjunto de los lenguajes generados por gramáticas libres de contexto. ¿Cuáles son las gramáticas libres de contexto? Donde uno puede hacer como lo que sea, uno puede escribir lo que sea, ¿ya? Y en cambio los lenguajes regulares están más definidos. Están más definidos en el caso, por ejemplo, para que los lea un autómata, ¿ya? A eso es lo que hace referencia. Bajemos un poquito más. Hablemos ahora un poco de las gramáticas ambiguas. ¿Qué es una gramática ambigua? Según la definición, decimos que una gramática es ambigua si existe una palabra en el lenguaje generado por la gramática, LDG, con dos árboles de derivación distintos. Por ejemplo, la siguiente gramática es ambigua. S, S más S, S va a, ¿ya? ¿Esto por qué es ambiguo? En palabras más simples. Debido a que con el mismo S, con este mismo S y en distinto orden, este mismo árbol nos va a dar la misma palabra. Fíjense, por ejemplo, acá esto es ambiguo porque se puede construir A más A más A, A más A más A. Se puede construir de la misma forma, pero al revés, con otro árbol de derivación, ¿ya? O sea, claro, se podría decir que con otro árbol de derivación. Eso sería ambiguo, cuando uno puede construir como la misma sentencia usando otro árbol de derivación distinto, o sea, en otro orden. En este caso, por ejemplo, tenemos acá las tres primeras S en este lado y luego acá en el derecho. Aquí sería ambiguo. Entonces, cuando les dicen, no sé, la prueba, le dicen, pruebe que el lenguaje es ambiguo, lo que tienen que hacer es realizar un árbol de derivación e intentar construir una palabra usando la gramática que les den y que se escriba la misma palabra de dos diferentes formas en el árbol de derivación. Así lo hacen. O sea, en realidad tienen que hacer dos árboles de derivación en esos casos. Es bastante simple ese ítem. De hecho, por eso tiene pocos puntos, ¿ya? Pero acá no se pueden fargar los puntos en este ejercicio, porque de verdad que es de los más facilitos. Lo único que tienen que hacer es seguir la gramática que les den y construir dos árboles de derivación distintos que den la misma palabra. ¿Alguna duda aquí? Con las gramáticas ambiguas. No, profe. Nada. Acuérdense. Esto... Uy, ¿qué pasó? Oh, no me deja copiarle y pegarlo. Chale. Ah, sí, me deja. Está muy allá. Recuerden, esto es lo mismo que lo que hacíamos el delante. Esta gramática es lo mismo que hacer así. Ahí. La cuestión. Así. Uy, no me deja escribir. ¿Qué pasó? Ah, ya sé. Ok. Aquí. Esto es lo mismo que hacer eso. ¿Ya? Eso. Esa es la gramática. La gramática. Eso es una gramática. Recuérdenlo. ¿Ya? Entonces esto es ambiguo. ¿Ya? Sigamos viendo acá un resumen más rápido. Problemas con las gramáticas ambiguas. No, aquí en realidad hace el ejemplo de que se puede realizar para un lenguaje. Para un lenguaje podemos realizar una gramática ambigua y podemos
de repente decirle al profe, no, mire, mi gramática está perfecta. Y si es que se ponen a revisarla bien, es ambigua. Entonces tengan mucho ojo cuando les piden hacer gramáticas, que no sean ambiguas. ¿Por qué? Porque un autómata finito determinista solo acepta gramáticas no ambiguas, ¿ya? Y recuerden la otra propiedad, un lenguaje regular solo si es aceptado por algún autómata finito, ¿ya? Entonces, aquí les dan el ejemplo de que por ejemplo, la siguiente gramática también es ambigua, y el string depende de las reglas que se usen, puede interpretarse bien como sea. Una gramática no ambigua para este lenguaje sería esta, ¿ya? Y acá a ustedes les queda así como la tarea de hacer por qué este sería ambigua y esta no. O sea, lo que tienen que hacer acá, les dejo esa tareita para que la hagan en el fin de semana, ojalá, de que hagan el árbol de derivación de esta y van a ver que o deberían, si es que está bien hecho, poder crear dos árboles de derivación diferentes con las mismas palabras, y con esta no, solo van a poder crear una forma, esa misma palabra, ¿ya? Entonces eso es respecto a lo que es ambiguo. Pasemos, los autómatas finitos no deterministas. Ya, entonces acá, hasta arriba, estuvimos hablando un poco de lo que serían los autómatas finitos deterministas, ¿ya? Los no deterministas serían en este caso estos... A ver, dame un segundo que viene gente. Voy a cerrar mi puerta. Ya. A ver, ¿cómo seguía? Entonces, sigamos. Para este caso, para los autómatas finitos no deterministas, es lo que les comentaba al inicio de la clase. Podemos tener para dos estados diferentes, podemos tener los mismos, por ejemplo, transiciones, por así decirlo. Por ejemplo, acá no vas a saber para dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos construir, no sé, los números que sean con estos dos, yéndonos por estos dos estados, ¿ya? Entonces, como que esto no es determinista. ¿Por qué? Porque te da en cada transición tienes los mismos 0 y 1. O sea, esto no puede existir en un autómata determinista. Ténganlo claro, ¿ya? Entonces, autómata del estado 1 puede ir a dos estados distintos con el mismo input. Es lo que les decía, el estado 2 si es un entero y el estado 3 si es que un decimal. Esto hace que el estado haya un no determinado. Por lo tanto, el autómata es un autómata finito no determinista, ¿ya? Esto es lo que les comentaba. Tiene para ir a dos estados diferentes, el 2 y el 3 tienen la misma transición. Y esto lo hace no determinista, ¿ya? Bajemos. Esto tiene una quíntupla igual, si es por así decirlo, o muy parecida a la que teníamos anteriormente, solamente que se le agrega acá otro, ¿cómo se llama? Otro parámetro, ¿ya? El significado de esto es si el autómata está en el estado Q y se lee la letra X, entonces puede pasar al estado P, ¿ya? Acá un poco se muestra lo que serían los teoremas. Es decir, que la diferencia entre los AFD y los FND es que en vez de una función de transición hay una relación de transición. Teorema: un lenguaje reconocido por una FD si solo sigue reconocido por una FND. Ya, ¿qué es lo que hace referencia? Esto es parecido a lo que teníamos... mejor no digo eso, mejor digo lo siguiente. ¿A qué hace referencia este teorema? Un lenguaje no determinista, por así decirlo, contiene un determinista. Entonces tenemos, por ejemplo, que si acá tenemos los AFD, afuera están los AFND, ¿ya? Entonces cualquier cosa que acepte un autómata finito determinista lo va a aceptar automáticamente un autómata finito no determinista. O sea, se va a construir de igual forma, ¿ya? Y no al contrario. Ojo,
Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Con un autómata finito no determinista tenemos mucha mayor capacidad de cálculo. Podemos reconocer muchos más parámetros, muchas más palabras. En el caso, en cualquier caso, en contrario de un autómata finito determinista. ¿Ya? Entonces, sigamos bajando. Recuerden que a veces para justificar las preguntas de, de materia tienen que realizar o hacer uso de estos teoremas. ¿Ya? No sé si llegaron hasta autómatas con pilas. Creo que no, ¿cierto? Esta prueba No, solo va a profe. ser con AFD y AFND. Sí, Ya. sin pila. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? No sé si es que no les queda claro algo. Vamos a hacer ahora unos ejercicios que tengo acá preparados y yo creo que vamos a dar un poco por finalizada la ayudantía, yo creo. Porque igual ya pasó una hora. Oh, pasó rápido. ¿Qué opinan ustedes? Necesito opiniones. A ver. Oh, hay un loop gigante. Ya. Quiero ver sus comentarios. Ya. Da igual que hablen o no, pero necesito saber hasta cuánto quieren que dure esta clase. Si quieren, podemos hacerla durar una hora más con los ejercicios y la vamos explicando pasito a pasito. Porque en realidad tengo los ejercicios ya hechos, se los puedo mandar, pero es como lo que les decía. Si es que no lo intentan hacer por ustedes, después el día de la prueba, no van a poder hacerlos. El problema que se le presente. ¿Ya? Así que necesito opiniones. ¿Qué hacemos ahora? ¿La terminamos? ¿Seguimos? ¿Qué opinan? Yo preferiría que fuera más extensa, como el martes la prueba y en la primera ayudantía. Sí, sí, sin ningún problema. Ya, entonces sigamos, continuemos. ¿Ya? Em, Vamos a ver acá. Dejen ver si es que tengo algo más anotado aquí dentro del libro que puedo mostrarles. Que debería, que subrayé. Cosas importantes. No se preocupen que un autómata así no va a ser en la prueba. Así que algo así no va a ser. Pero sí va a ser muy extenso. Pero no va a ser así con tantas relaciones ni tanto. Así que tranquilos. Límite de los autómatas finitos deterministas. Acá un poco se habla del lenguaje regular, que ya lo hablamos. Si se fijan, está todo en el libro. Está todo bien explicado. Y no deberían tener tantas dudas con respecto a eso. Acá está un poco lo que les comentaba, que tenemos los autómatas finitos, que tenemos estos casos donde acepta el lenguaje vacío y tenemos el siguiente lenguaje que lo denominábamos con lambda, ¿ya? Entonces siempre cuando acepta vacío es porque en el primero puede entrar por ejemplo un string y lo acepta aquí. O sea, puede entrar no un string vacío y lo puede aceptar. A eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, este no aceptaría el vacío. Esto de aquí. ¿Por qué? Porque no tiene como estado de aceptación el primer estado, ¿ya? O sea, cuando les pidan, no sé, a veces tienen que preguntarle al profe porque a veces en algún ejercicio dice, construyame un autómata que acepte el vacío. Y ustedes quedan así como, ¿what? Bueno, la definición está un poquito acá más arriba de lo que es un lenguaje vacío y cómo se llega a todo eso. Está todo el teorema acá, de hecho. Acá está lo que hablaba sobre el lenguaje con el que tenía una estrellita, el subconjunto del lenguaje del alfabeto. Y está todo bien definido aquí. Así que por este lado al menos cuando yo di el ramo, esta cosa yo no la había cachado. Y estábamos súper perdidos todos. Entonces, al menos ahora ya saben que está aquí. Acá está. Sobre el lenguaje vacío y el lenguaje lambda. También explica por qué tenemos una cadena vacía y el otro también hace la distinción entre la cadena vacía y el lenguaje vacío. ¿Ya? Ahí también hace la diferencia. Sigamos bajando. A ver si es que subraya algo más aquí. Creo que no, porque no debería haber casi nada más importante por aquí.
acá habla un poco de la gramática. Voy a hacer el mismo parecido con el que hizo el profe, como para que lo entiendan en un principio. Estas cosas, algunas cosas no las tomen en cuenta. Lo que sí tomen en cuenta son los teoremas. Intenten leerlos bien los teoremas, porque los van a salvar de las preguntas de ¿cómo se llama? De materia, ¿ya? Casi siempre están relacionados a los teoremas, así que lo ideal es que los lean. Presiones regulares. No, yo creo que está aquí, ya estamos ok, ya. Ya, entonces pasemos a hacer ejercicios. Vamos a los ejercicios. Yay. Ya. Entonces tengo acá el listado 1, que es el que creo que les pasó al profe, porque lo confirmé con un amigo que está dando acá el ramo. Este es el mismo que les pasó a ustedes, ¿cierto? El listado 1 de problemas, ¿ya? Entonces, si no mal recuerdo, como me dijeron en el principio de la clase, ¿hicieron el 1? Yo creo que sí. ¿Hicieron el 2? Es bastante simple, o sea, tienen... no sé si es que lo hicieron, respóndame para ver si es que lo hacemos acá o no. O partimos con con el 4, que es un poquito más complicado al tiro. Y ahí queda claro al tiro lo que es una gramática, lo que sería el autómata finito determinista, y tendríamos un caso un poquito más real. Podríamos Sería verlo. bueno hacer el 4, Hoy profe. día llegué atrasado yo. No alcancé a verlo. Ya, entonces hagamos el 4, ¿ya? El número 4. Ya, vamos a dejarlo. Vamos a hacer acá un recorte mágico, porque tienen que leerlo bien. Eso es muy importante aquí, leer bien lo que se les está planteando, ¿ya? Por favor, léanlo bien. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que en una prueba, como les digo, los autómatas de las pruebas normalmente tienen una extensión de al menos una página de oficio o una de carta, ¿ya? Entonces, si lo leen mal, normalmente habrán gastado al menos 40 o 50 minutos del tiempo de la prueba. Y no quieren hacer eso. Entonces, en ese caso, yo tuve que borrar todo y hacerlo todo de nuevo. ¿Por qué? Porque leí mal una tontera, ¿ya? Entonces, lean muy bien el problema, se lo repito, leanlo bien. Esto es igual que en cálculo, lean bien el problema, si no van a cooperar. Ya, empecemos con el número 4. Dice, considere las cadenas con un número impar de letras A, seguidas de una cadena con una cantidad de letras B que sea múltiplo de 3, o que es múltiplo de 3, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? A ver si es que se ve bien esto. A ver, tirarlo un poquito más grande. Quizás demasiado. Ahí, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, no sé, podemos considerar A y luego B. Díganme, ¿esto lo aceptaría nuestro autómata del problema 4? ¿Nuestro autómata finito determinista? ¿Lo aceptaría o no? Sin miedo, vamos. Sí. Ya, bien. Ya. Entonces, lo primero que tienen que hacer, acá. Lo segundo. Ustedes pueden empezar como quieran. Para mi caso, se me hace más fácil generar primero el autómata y luego la gramática. ¿Por qué? Porque el autómata es un poco más, por así decirlo, más visual, y pueden hacerle el seguimiento más rápido. En cambio, con la gramática tienen que pensar un poco mejor cómo van a hacer cada uno de los pasos. Y también tienen que ver si es que ambiguo o no. Así que, ojo ahí. Ya. En este caso no nos pide no nos dice si es que la gramática sea ambigua o no. No sé si es que más adelante nos pide que, por ejemplo, acá el problema que les dice, se puede decir que toda FD es también una FND. Explique. Bueno, ahí ya saben por qué esto no es así, ¿cierto? O sea, ¿por qué sí es así? Ahí sí. Esto ya lo saben, se recuerdan. Dijimos que los AFD eran como estaban dentro de una bolsita, donde dentro de otra bolsa donde están los AFND, ¿ya? Entonces sigamos con el 4. Ya. Lo primero, tienen que partir con una flechita. La flechita va a indicar a dónde parte el autómata. Luego tienen que hacer el circulito.
primer circulito. Ojalá que les quede bonito, no como a mí. ¿Ya? Nuestro primer estado. Este va a ser nuestro estado A. ¿Ya? Recuerden, si es que, por ejemplo, acá nos piden, aparte considere el vacío, considere que acepte el lenguaje vacío. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos estado de aceptación a esto. ¿Ya? Simple. ¿Por qué? Porque el libro lo dice. El libro trae toda una explicación que hace respecto a cuándo acepto el lenguaje vacío y todo eso. Ya, les voy a dejar un poco las páginas también claras, donde está como la información más importante después. Se los voy a subir yo creo que más ratito se los voy a subir. Y donde está la información más importante encuentro yo que va con respecto a lo que va a entrar en esta prueba. O al menos lo que considero yo. Lo ideal es que se lo lean todos, pero leanse al menos esas páginas que les voy a dejar. ¿Ya? Entonces, continuemos. Necesitamos hacer una transición a un estado B. ¿Ya? Entonces creamos un estado B. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que en este caso sea las cadenas con un número impar de letras A. ¿Ya? Entonces esto sería, vamos a poner acá una flechita que va hacia B. ¿Y qué es lo que va a llevar acá? Va a llevar una A. ¿Ya? Ya, entonces hasta el momento nuestro autómata lo único que nos está reconociendo es la cadena A. Es lo único que hace. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que nos dice que puede ser un número impar de letras A. Ya. ¿A quién se le ocurre cómo sería la siguiente transición? ¿O para dónde iría? Con palabras, o sea, ¿cómo sería la siguiente transición? Tendría que ser, no sé, tendría que ir para acá hacia un B. Tendría que hacer un estado quizá acá, un C. O tendría que hacer un loop acá adentro. ¿Cómo sería? Necesito que lo piensen, porque les recuerdo, tienen que pensar bien cuándo lo van a hacer. Y tienen que hacerlo por ustedes mismos. Necesito que entiendan bien la lógica de por qué se hace cada cosa. Ya. ¿Alguien? Apuntándose a sí mismo. Cierto sentido sí, pero a la vez no. Es Puede ir para atrás, ¿eh? ir para atrás, sí. Sí, un autómata puede hacer esto, puede hacer esto. De hecho, muy buena pregunta. Esto sí lo puede hacer un autómata. Por ejemplo, puede ir ahí un B o una. Esto lo puede hacer un autómata, ¿ya? De lo más bien. Lo puede hacer. Así que puede hacer esto también, que significa que va a estar repitiendo aquí todo el rato. Recuerden también que tenemos los estados que son de finalización, que sería en este caso cuando le ponemos un circulito extra, ¿ya? Ya, entonces continuemos. Como dijo el compañero, tiene que ser en sí mismo. Pero ¿qué es lo que pasa si hacemos esto? Si ponemos acá, vamos hacia nosotros mismos y ponemos una A, acá estaríamos aceptando todo esto. O sea, si ponemos como acá que termina aquí, estaríamos aceptando que hiciera todo esto. Y acá nos dicen, solamente número impar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que acotar el autómata. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer una flechita por acá con A. Y ustedes van a decir, ¿y ahora qué hago? Creamos otro estado, es un estado C, y este estado C va a retornar al B. Y tenemos acá. Entonces hasta el momento, bueno, si es que le ponemos acá el estado de finalización, si es que acortamos este ejemplo un poquito, si es que lo cortamos hasta aquí, tendríamos esto. Considere las cadenas con un número impar de letras A y listo. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos eso. Ahí, aquí. Tenemos eso. ¿Ya? Profe, ¿y del B ahora podemos sacar algo o no? Claro, porque tenemos que seguir el ejercicio. Es- Pero, por ejemplo, hasta acá tenemos esto, ¿ya? Por ejemplo, si es que les dicen considere las cadenas con un número impar de letras A y que ese sea el estado de aceptación, esto sería el autómata. Porque acá, ¿qué es lo que podríamos hacer? Solamente los impares. Y de hecho creo que tendría que... No sé si es que el 1 se considera impar o no. Pero en el caso que lo consideramos impar, Sí, lo dejamos así. Con estado de aceptación también. ¿Ya? Entonces, acá solamente tendríamos... podríamos seguir acá. Pasamos aquí. Una A, iríamos aquí. Luego llegaríamos hasta el B. Iríamos
hasta C, luego volveríamos a B. Y después, ¿para dónde más podemos ir? Nos podemos quedar aquí nomás o seguir haciendo esto. Entonces solamente podríamos aceptar cadenas impares, siempre. Entonces eso sería como, por ejemplo, si es que el ejercicio terminara ahí. Si es que les piden que el autómata lea solamente a impares, ¿ya? Entonces, pero el ejercicio no termina aquí. Ya, entonces ahora, ¿qué seguiría? Tenemos la parte de los impares. ¿Qué nos dice ahora? Seguidas de una cadena con una cantidad de letras B que es múltiplo de 3. Ya, ¿qué se le ocurre acá a ustedes? ¿Lo normal? Del estado B, sacar una flecha. Ya, acá, Eso. B. Ya, después, ¿qué hacemos? Vamos, vamos, participen, porque necesitamos que estemos todos atentos aquí. ¿Qué tiene que ser múltiplo de 3? Vamos. Múltiplo de 3. Ya, voy a seguir yo entonces. Seguimos y creamos otro. Vamos a crear, en este caso A, B, C, D. Vamos a crear otro estado E. ¿Ya? Vamos a crear ahora otro B. ¿Ya? ¿El 2 es múltiplo de 3? No. Entonces continuamos. Ahora, tenemos B, A, B, C, D, E, F. Tatarán, y podríamos dejarlo aquí, ¿cierto? Y ustedes dirán, oye, no, pues, ¿hay algo malo acá? Pues, ¿qué está malo acá? ¿Me pueden decir que está malo? Necesito que lo vean. Es ¿Por qué que hay está más malo? múltiplos de 3. Ya, Hay más múltiplos de 3. ya, ¿y cómo harían eso? Algo muy similar a esto. Entonces lo que tendrían que hacer, seguimos acá, creamos otro estado, no sé, pueden ponerle 1, el estado 1. Recuerden que no es necesario que sean letras o que sean flechas, pero en este caso vamos a ir con el orden A, B, C, D, E, F, G. Y luego vamos a tener otro H. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 3. Y tenemos acá el automata. Ahí. Ahí. Ya, entonces acá sería B, B, B. Ya, ahora, ¿cuál sería nuestro estado de aceptación? ¿Cuál es el estado de aceptación? F. Donde termina la cadena. Exacto. Sería F. Ya. Ahora, acá hay un poco unas triquiñuelas acá un poco, porque claro, podríamos podríamos tener varios estados de aceptación. ¿Por qué? Porque te dicen que no, no solo este. ¿Por qué? Había leído mal, ¿no ven? Hay que leer bien. Considere las cadenas con un número impar de letras A, seguidas de una cadena con una cantidad de letras B que es múltiplo de 3. Genere una gramática y el AFD. Ya, el AFD está listo. Esto sería el autómata. Eso sería. ¿Ya? Simple y simple. Profe, y en el caso de que es que también hay el 0 también es múltiplo de 3. El 0 también es múltiplo de 3. Mira, en este caso se nos está pidiendo que sea una cantidad de letras B que es múltiplo de 3. En este caso tendríamos también dejar en ese caso acá B como estado final. Ah, ya, bueno. Y ahí quedamos. Sí, es que esa era mi duda. Ahí creo que quedamos. ¿Sí? Claro, es que sí. Sí, en realidad sí. Ya. Entonces, más o menos así sería. A ver. Ya. Entonces ahora nos piden construir la gramática. ¿Ya? ¿Recuerdan la gramática? Es el de las cositas que van así, luego van así, tenemos un A, tenemos un B, bla bla bla. Ya. Esto también se les tiene que ocurrir a ustedes. Yo lo tengo con otra anotación, así que de hecho usábamos otra anotación antes, pero nos faltó algo acá, po. Nos faltó algo. Nos faltó definir los estados del autómata, pues, chicos. Ya. ¿Se acuerdan de la quíntupla, cierto? ¿No ven que revisamos acá las transparencias? Que esto tenía una quíntupla. Estaba un poquito más... A ver. Creo que estaba acá. Aquí. Acá. La quíntupla. Ya. Eso a veces el profe lo pide y a veces no. Ahí.
¿No ven que tenemos la quíntupla? Tenemos que definir los estados, el lenguaje, el estado inicial, los de aceptación y las de transición. Esto a veces el profe lo pide y a veces no. Tienen que preguntarle. Porque a veces lo pide y a veces no, como digo. Entonces, bueno, para este caso igual sería un poquito simple ya. Entonces partimos con los S. ¿Qué son los S? El conjunto finito de estados. ¿Ya? En el ejemplo que estaba acá arriba, era 1, 2 y 3. Ya, en nuestro caso entonces van a ser A, disculpen, A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Esos serían todos nuestros estados. ¿Ya? Siguiente. El signo de sumatoria es un conjunto finito, el alfabeto de los autómatas. En el ejemplo, A, B. Ese era el lenguaje que estamos usando. Acá también. ¿Ya? Entonces seguimos. Esto que está así va a tener A y B solamente. Ya. Después nos dicen, y pertenece a S. Claro, porque el estado inicial tiene que pertenecer a donde están todos los estados. En el ejemplo, I es 1. En nuestro ejemplo, es A. Entonces ponemos I igual A. ¿Ya? Seguimos. Conjuntos finales o estados de aceptación del autómata. ¿Cuáles serían en nuestro caso? Tendríamos B y F. Entonces esto era así. F y ponemos B y F. ¿Ya? Ahí estamos. Y luego lo último, las transiciones. Acá no los vamos a hacer todas porque en realidad es bastante, pero vamos a intentar hacerlas algunas. Entonces era como algo así. Y tenemos de que va lo siguiente. Tenemos, abrimos llave y el siguiente. ¿No ven que acá está definido 1A, después el estado? Estado, signo, estado. Entonces acá lo mismo. Estado, signo, estado. Ya, entonces vamos aquí a con una pequeñita. ¿Y a dónde va? A B. Coma. O sea, en realidad sí. Coma. Dejemos acá. Luego tenemos acá, de B. Tenemos que B va primero con una A. ¿Hacia dónde? Hacia C. Después B también va... No. Oh, sí, bueno, acá. B va a... con unas B chiquitita. ¿A dónde va? A D. Luego C. ¿A dónde va? Con una A va a B. Entonces, así. Ya. Y así hasta terminar todo. Ya, tienen que darse esas lojeras. Entonces eso sería el autómata. Y ahí tendrían definido completamente el autómata finito determinista. Con su quíntupla y todo lo que les puedan pedir. ¿Ya? Consulta respecto a esto. Por mi parte quedó claro, profe. Ya. Continuamos entonces. A ver. Pin. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la gramática. ¿Ya? Yo no recuerdo cómo la hacía el profe, pero... O sea, cómo la hizo, se las pasó a ustedes. Pero normalmente a nosotros nos la pasó así. T correspondían a los estados terminales. O sea, a las... a la parte del alfabeto terminal, que en este caso era A y B. Luego teníamos N, que iban a ser como un conjunto de todos los cositos que íbamos a definir así, porque eran así, que son de ese tipo. Tienen igual. ¿Se recuerdan esto de la gramática? Ya. Aquí iban a entrar todos los que eran ahí. Iban a entrar todo eso. Y también teníamos esto, que era como un signo de dólar, que en este caso iba a ser en la cadena inicial. O el... por dónde iba a partir en este caso nuestra gramática. ¿Ya? Y luego teníamos P,
que era donde definíamos todo lo que tenía que ver con la gramática. Ya esto era un poco más complicado que... O al menos el profe nos lo complicó a nosotros. Porque en realidad la gramática tiene su propia quíntupla. O no, era una cuádrupla. Una cuartupla. Y a veces el profe no la usa tal así como se muestra en el libro. De hecho, a veces, como les decía delante, pueden cambiar estos signos, pero mientras se entienda cuáles son los terminales, cuáles son los iniciales y cuáles son los otros, le pueden preguntar al profe y el profe les dice sí, no van a tener ningún problema, ¿ya? Lo ideal es que se acoten a como lo hace el profe, que no sé cómo lo estará haciendo ahora, porque la primera vez que hizo ayudantía lo hizo así, la segunda lo hizo de otra forma, y ahora con ustedes lo está haciendo de otra forma. Entonces no sé cómo lo está haciendo ahora. Ya. Entonces vamos a partir definiendo la gramática, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos lograr entonces? Considerar el número impar de letras A sido de una cadena con cantidad de letras B que es múltiplo de 3 con una gramática FD. Ya. Yo al menos lo fui pensando así. ¿Ya? Dejen darle un zoom acá a mi torpedito que tengo. Ya. Vamos a empezar con una inicial que se va a llamar cadena total. ¿Ya? Cadena total, ¿qué va a hacer? Cadena total, ojo, esto es después de mucho, o sea, acaban de decir, hoy que le salió al tiro, quizá no hay ningún problema acá, pero pueden haber problemas. Tienen que pensar mucho en la gramática, se tienen que cranear. Por eso, la idea es que hagan varios ejercicios ustedes. ¿Y cómo pueden comprobar si está bueno o malo el tiro? Haciendo el árbol de derivación, que era el cosito que partía así, luego iba acá, luego tenía los cositos aquí, aquí y acá. El árbol de derivación, ¿ya? Así pueden comprobar si su gramática está buena o mala. Entonces pueden, por así decirlo, autoenseñarse solos en esta parte. Ya, entonces acá yo pensé, voy a crear uno que se llame LA y va a tener como A, ¿ya? Y voy a hacer que también a su vez LA pueda recibir un A y un LA2. Y ¿qué va a hacer LA2? LA2 2 ahí va a tener 2A. ¿Ya? Entonces nuestra cadena total que vamos a definir, o sea al menos yo definí que cadena total va a ser la cadena de inicio. Entonces, a ver, hagamos la más corta. Ahí, 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 ya. Entonces, cadena total va a ser nuestra cadena de inicio. Acá, por aquí va a partir la gramática cuando hagamos el árbol de derivación. Por aquí parte, porque eso lo tienes que definir. Entonces, cadena total, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un LA, va a poder partir con LA. Entonces, acá tendríamos el caso, o sea, cadena total, vamos a abreviarlo un poquito, CAD total, y nos dice que podemos partir con LA, ¿ya? Y en este caso, LA puede ser tanto A como esto, ¿ya? Entonces en este caso digamos que vamos a hacer con LA y tenemos A. ¿Esto lo acepta lo que dice el ejercicio? ¿Que sea impar? No, porque tiene que tener una cadena con letras B. Así que esto no lo debería poder aceptar. Pero lo podemos dejar así por el momento, ¿ya? En el caso también podemos partir con LA y podemos hacer LA, A y LA2. Acá estamos siguiendo este. En la primera vez seguimos S. Ahora estoy siguiendo el de aquí. Y en este caso nos dice que acá tenemos A y A. Ya ese sería como el árbol de derivación que tendríamos hasta el momento. Ya, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que tener Bs.
Así que continuemos. En este caso, vamos a poder que sea LB. ¿Ya? ¿Y qué va a ser LB? LB debería ser que sean puros números impares de B. Entonces LB debería ser... aquí no la pensé muy bien, ahora que me doy cuenta. Pero dejémoslo así en una primera instancia. B. Ya, en este caso ya tendríamos un poco resuelto lo que sería la gramática. Y LB también puede ser LB. Ya, ahí tendríamos los múltiplos de B, que sean múltiplos de 3. Y nos faltaría en este caso la acotación que hizo al principio el compañero, que era que tenía que poder ser también con una B. Entonces ese caso hay que hacerlo, ¿ya? Pero en general así tendría nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los que van acá en el N? En el N van a ir lo que sea cadena total. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. En el N va cadena total. Va a ir LA. Ay. Uy, no se copió. Aquí sí. Oh. Ah, ya sé que soy tonto. Ahora sí. No. Ya, mejor escribámoslo. Qué flojera. Ya. Acá iría LA. LA2 y LB. Ya. Les dejo que hay en el error, porque acá en la gramática hay un error. Les falta aceptar que tenga LB cuando sea una sola vez. ¿Ya? Que en este caso estamos aceptando solamente cuando sean múltiplos de 3 en adelante. No cuando es 1. Así que les dejo ahí, se lo encargo. O si quieren lo hacemos al tiro, que creo que se me ocurrió. Uy, muy grande. Creo que sería así. Podría ser LA. No sé. LB2. 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 Podría ser P solamente. Y acá tendrían... sería una pista más o menos de cómo tendrían que hacerlo. Y acá tendrían que hacer para que pueda aceptar los múltiplos de B en adelante. Por ejemplo, aquí tendríamos el múltiplo 1 que aceptara los siguientes múltiplos de 3. ¿Ya? Ahí les dejo una, ¿cómo se llama? Una tareita. Bueno, en general así sería el ejercicio. Eso sería el ejercicio número 4. Esto es más o menos lo parecido a lo que tendrían que hacer en la prueba. En realidad no es tanto, pero sí... Uy, se me movieron algunos. Pero sí tienen que poner en práctica las cosas. Porque como les digo, a mí mismo se me puede ir de repente algún caso en específico del automata. Y pasa, porque tienen que pensarlo bien, tienen que revisarlo una y otra vez. Entonces, eso sería el ejercicio número 4. Dejemos por ahí. Les recuerdo esa pequeña tarea, a ver si es que la pueden hacer. Y luego me la mandan por WhatsApp y se las puedo revisar. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? No sé si es que hicieron el ejercicio número 7. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, que creo que ya van cachando para dónde va esto. Ya. Vamos a tirar acá una línea. Entonces el ejercicio número... ¿dónde está el listado? Ejercicio número 7. Considere el lenguaje formado por las cadenas de X e Y que no contienen 3X seguidas. Escriba la gramática y el AFD asociados. No, se ve simple. ¿Ya? Lo mismo. Lo vamos a recortar. Lo recortamos. Vamos acá a nuestro
editor preferido, un poquito pequeñito. Uy, uy, con el mouse. Uy, no me lo deja mover. Ahí sí. Un poquito más grande. Ya. Problema número 7. Ya, hacemos esto rapidito y yo creo que más o menos ya van cachando para dónde van los tiros. Yo creo que deberían ir más o menos viendo para dónde va el tema de cómo hacer el autómata y con los estados de aceptación, la quíntupla, la gramática. El árbol de derivación está en la diapositiva, así que, y de hecho se explica bien ahí cuando algo es ambiguo o no, así que no creo que deberían tener más problemas. Y a eso sería la prueba en todo caso. Tendrían que hacer eso. Y leerse, recuerden, el libro. Les voy a mandar las páginas y leerse bien los teoremas. Y ahí tendrían su prueba. Ya, empecemos a hacer el número 7. Considera el lenguaje formado por las cadenas de X e Y que no contienen 3X e Y. Ya, vamos a hacerlo rapidito. A ver si es que sale el tío. Vamos acá con una A, lenguaje A, que formado por las cadenas X e Y que no contienen 3X e Y. Ya. Entonces, acá vamos a hacer esto. Vamos a tener un estado B y una X. Vamos a tener un estado C y otra X. ¿Ya? Y acá deberíamos detenernos. ¿Por qué? Porque no podemos tener 3X seguidas. Entonces, ¿quién se le ocurre cómo hacer este problema? Necesito ayuda. Necesito ayuda, gente. No se queden dormidos. Necesitamos reconocer los siguientes. ¿Qué harían ustedes para formar las cadenas X e Y que no contienen 3X seguidas? Por ejemplo, XX, Y, XX, Y puede ser otro ejemplo, Y, X, Y, XX. Ustedes van planteándose todos estos casos mientras van haciendo los tomates. Que se consideren esta regla. ¿Qué nos faltaría? Vamos. Te facilito. Recuerden, pueden ir para atrás. Los necesito. Vamos. ¿Cómo sería este problema? ¿Cómo sería el autómata? Yo tenía pensado hacer un estado D, donde fuera I. ¿Ya? El mismo estado D podría hacerse recursivo, o sea, volver a sí mismo. Ujú. Y no sé si también podría volver a, a la. Ya. A ver. Deja ver si te entendí. Un D que tuviera un I, que fuera recursivo y que vuelva a la. ¿Cierto? A ver. Sí, Ahí. Un I y un I. Ya. Revísalo. Revísalo. Ya, digamos que nuestro estado de aceptación pueden ser todos. Ya. Todavía no digamos los estados de aceptación, pero revísalo. Algo no cuaja. De hecho, no cuaja uno de los que escribí aquí. Uno de estos no cuaja con el autómata que hiciste. Uno de esos que está aquí no cuaja. ¿Por qué? ¿Cuál no cuaja? No, de hecho, dos no cuajan. Con los ejemplos que di. Ya. Te lo va a hacer más simple. El que no cuaja es este ni este. Y creo que este tampoco. Pero concentrémonos en estos dos. Ya, este no cuaja al tiro. ¿Por qué? Porque si nos dice que partamos por I, ¿qué hacemos? No podemos partir por I. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Así como está, yo haría esto. Así. Y pondría una I. ¿Ya? Y ahí podríamos aceptar todos estos. Todos estos. ¿Ya? Y ahora, el siguiente caso sería... Oye, pero todavía siguen sin aceptar este. Y X. Ya, ¿cómo sería ahí? Sería parecido a esto que hiciste acá. Sería... Borramos aquí.
para que me dé un poquito más de espacio. Aquí y volvemos acá. Uni. Ah, mira. Ahora se nos está viendo más claro. Y ahora, claro, ¿para qué pasar para acá? Mira, ¿para qué pasar para acá? Si después, si tú pasáis para acá, después tú no vayas a tener que poner, o sea, si es que tú querís pasar para acá y después te salen X, digamos, no sé, mira, tenés esto, X, 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 y acá te sale una X. ¿Qué pasa aquí? X, X, me equivoqué, de veras que no pueden ser mayor a 2. Ahora sí. X, X, luego pasamos Y, todo bien, y nos quedamos sin X. Entonces, esto de aquí no funcionaría, tendría que hacer otro estado y quizás acá te complicáis y después quizás te salga de nuevo lo mismo. Y decís, oh, esto está volviendo más difícil. Ya, y eso es lo que quiero que vean, porque si bien al principio parece un poco fácil hacer los autómatas, hay hartos casos. Y en realidad, una vez que lo hacen y van pillando un poco la práctica, se lo hace muy simple hacerlo. ¿Ya? Entonces, en este caso, para que nos acepte aquí, vamos a hacer el pequeño truco que yo le llamo el patito. O el cisnecito. Acá. Ya. Y acá tendríamos todos los casos posibles. ¿Cuáles serían nuestros estados de aceptación? Dice que puede aceptar cualquiera. Entonces podemos aceptar cuando vienen solo y, cuando vienen XY nomás, y cuando vienen XX. Esos son todos nuestros estados de aceptación. ¿Puede hacerse? Sí, sí se puede hacer. Ahí tendríamos todo. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna restricción. O sea, no nos dice que no, que tenga que tener al menos 3X. Ahí, por ejemplo, no podríamos, o al menos 3Y. Ahí ya tendríamos que cambiar el automata. Pero acá no nos están dando esas restricciones. Así que estamos bien con esto. ¿Ya? Borramos acá. Recuerden, al hacer el automata, tienen que hacer esos ejemplitos al lado porque ahí van a ir cachando más o menos cómo se va comportando su automata. Recuerden que la base para el lenguaje de programación en realidad son los autómatas. Esto es como lo más básico desde cómo se formó el lenguaje de programación. Está basado en eso, en los autómatas. Entonces, esto es lo más básico de lo básico, más que cualquier lenguaje de programación. Esta es los autómatas es lo más básico de cómo se construye el lenguaje. Ya, entonces hagamos se nos está acabando el tiempo ya, son las 8:30. Hagámoslo rapidito. Los estados van a ser A, B, C. Lo siguiente va a aceptar X. O sea, vamos a jugar siempre con la letra X e Y. Vamos a tener el estado inicial, que va a ser A. Vamos a tener el estado final, que va a ser en este caso A, B y C. Y vamos a tener este signo medio extraño, que va a ser así. Va a ser acá la llavecita. Y colocamos A, que va con una X. ¿Hacia dónde va? Hacia B. Luego tenemos A, que va con una Y. ¿Hacia dónde va? Hacia Y. Luego tenemos B, que va hacia dónde va, con una I. ¿A dónde va? A una A. Y así, hasta infinito. Ya. Ya, ahí sería, eso sería el autómata terminado. Como les digo, tienen que hacer los autómatas, tienen que hacerlos porque cuesta que salgan, tienen que pasar un ratito craneándose los autómatas para que les salga. Esto no es como que alguien llegue y les diga, oye, la fórmula mágica de cómo hacerlo está aquí. Y ustedes después lo pueden copiar, pero no les va a servir cuando les salga otro caso un poquito parecido. Le cambian una cosita y van a joder. Porque no todos los autómatas son iguales. Ya, aquí vamos a hacer la gramática un poquito más rápido. La gramática que a mí se me ocurrió para esto era esto. Vamos a hacerla al tiro así, la gramática rapidito. Vamos a tener acá inicio. Vamos a tener acá con una E. Ay, me pasé.
inicio va a ser igual a xsec y también va a ser igual a isec. Luego sec va a ser igual a x otro y va a ser isec. Luego otro vamos a tener que va a ser y otro 2 o puede ser y otro. Esto tiene toda su lógica detrás, y si no la tiene está malo, pero tiene toda su lógica por detrás. Cuando hagan el árbol de derivación deberían darse cuenta si es que este está bueno o esto está malo. ¿Ya? xsec. Ya, bueno. Entonces acá tendrían a definir cuál es su inicio. Según la cuártupla sería... Bueno, ahí lo dice. Inicio. Y tendríamos lo otro que yo lo definía así. Que el profe no sé cómo lo está definiendo ahora. Revisen eso en las clases. Revísenlo en las clases, que yo no lo he revisado. Inicio, tendríamos acá sec, otro y otro 2. Sec, otro y otro 2. Chichín, 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 coma, tan, coma. Y nos falta el... ¿Con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con los terminales que son x e y. Eso siempre termina. Ya, y eso sería la gramática. ¿Quieren comprobarla? Adelante, tienen que hacer los árboles de derivación. Okay. Ahí. Ya. Y más que nada, así se hacen los ejercicios. O sea, más que esto, en relación a hacer autómata, no hay. De hecho, a ver, los autómatas, bueno, adelantándole un poco la materia antes de la prueba, de la próxima prueba. La siguiente prueba va a ser casi lo mismo, solamente que se va a añadir un punto central, que es como hacer que el autómata recuerde. Y ustedes van a decir, ¿a qué se refiere con que recuerde? Es que va a tener como una forma de almacenar cosas. O sea, en este caso va a ser una pila. Y eso es lo que van a ver después, que el profesor os comentó, creo, que son los autómatas con pila. ¿Qué es lo que tienen? Que tienen una memoria y pueden guardar cosas ahí. Ahí luego vamos a ver ejercicios con eso. Ahí tengo más ejercicios listos. Pero más que nada eso es la ayudantía. O sea, como en la primera, y en realidad tienen la prueba el martes, pude dedicarme a hacer más ejercicios, pero no sabía cómo estaban de la materia. Entonces quise hacerle un vistazo a todo. No sé qué les pareció la ayudantía. Quiero feedback inmediato para si la próxima la puedo mejorar, va a ser mejor. Mejor para todos. Consulta, ¿usted tiene ejercicio resuelto? Aparte de los que hizo ahora. Sí, tengo algún par más. Pero como les digo, si se los paso, Mm. no van a aprender. De hecho tengo el número... A ver, tengo el número... Revisa el tiro. Dame un segundo. Es que lo decía porque igual ya es tarde y ya se va más de una hora. Y más que nada por el tiempo de Sí, usted. sí, no, sí. Sí, sí, es por eso. Por último, subir ese ejercicio y igual subir la clase. Ujú. Igual serviría. Sería, bueno, no sé. Pienso eso yo. Más que nada por el tiempo de usted. Ujú, sí, no me traté de usted si tengo la misma edad tuya casi. Me siento viejo. A ver, miren, creo que podríamos hacer... mira, tengo el 10 del listado 1 también, lo tengo guardado. El número 10, que es el defina un autómata... Espérate, muestro el tiro acá en la pantalla mejor. Pero ven conmigo.
tengo el 10, define una gramática y un autómata finito para secuencia de letras A B, en las cuales aparezca única vez la cadena AA como subsecuencia. Ya, esto es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Es muy parecido, pero está esa restricción, que aparezca una única vez la cadena AA. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer, así que no deberían tener ningún problema en realizarlo, como les digo, porque es muy parecido al 7. Es muy parecido. De hecho, esas vueltitas que están ahí diría que las tiene. Les dejo la pista, las tiene. ¿Qué otra cosa? El siguiente, el listado acá, 9. Otro amigo suyo, estudiante de informática, tiene como tarea especificar mediante una gramática el lenguaje que cuenta secuencias no vacías de letras A. Claro, la especifica, no vacías. Su amigo propone la siguiente solución. ¿Es ambigua esta gramática? Demuéstrelo. Y aproveche de verificar si la gramática del problema anterior es ambigua o no. ¿Ya? Acá, como les digo, es simple. Tienen que hacer el árbol de derivación. Y el árbol de derivación es lo que se muestra un poquito más arriba aquí. Acá. Esto, el árbol de derivación. Si es que pueden lograr hacer la misma palabra, o en este caso la misma cadena de texto o de string, lo que sea, de caracteres, con dos árboles diferentes, es porque ya es ambiguo. Es simple. Así que este les debería salir inmediato. En cualquier caso me lo pueden mandar, hablan por el grupo. Lo ideal es que igual manden los ejercicios y cosas así, los manden al grupo que tenemos y lo podemos ir revisando entre todos, porque tal como usted, yo también me puedo equivocar de repente y quizás alguien se dio cuenta de algo que yo no me dije. Así que eso, el problema 9 sería eso, el problema 8 lo hicieron. Esto está en la materia, está en el libro. Esto también está en la materia, pero lo explicamos. El 4 lo hicimos, esto está en la materia. Y estos dos son también simplecitos, así que si es que no lo hicieron en clase, prueben con hacer estos dos primeros. Y luego tírense para los de las pruebas, que son... que tengo, creo, ayer en la noche estuve jugando un poco con este. Tengo el autómata de este. El autómata finito de este. Porque si se fijan acá el profe sabe lo que les dijo. Entra a una prueba donde tienen que hacer un autómata, una gramática. Luego le hace que sea ambiguo o no. Y luego acá una pregunta de ¿cómo se llama? De materia. ¿Ya? Bueno, el ejercicio ese de la pregunta 1 de la prueba lo tengo anotado aquí. Igual es simple, se los podría mandar. Es parecido o sea, tiene casi siempre el mismo truco de la ranita o del gansito, el que le dije yo. El truquito de ir para atrás y volver. Casi siempre se usa ese truquito, al menos en la primera prueba. Sirve harto este truquito, que es para tirar para atrás. Yo creo que con ese truquito se les va a ocurrir cómo hacer el ejercicio número 1 de la prueba actual que le puse. De hecho acá el profe les pone el ejemplo, así que no deberían tener así, pueden verificar al tiro si es que su autómata está malo. Lo van verificando con esto. ¿Dudas, consultas? ¿Algo para el final? No sé qué les pareció la ayudantía. Un poco larga, sí, pero en vista de que tienen la prueba el martes, igual, como dijo ahí la Marce, hay que hacerla un poquito más larga. Por aquí, comentarios finales. No hay nada más aquí. Bueno, más que nada eso fue la ayudantía. Podría pasarles después, hablen por el grupo, manden los ejercicios. Ojalá que lo ideal es que aquí haya compañerismo, o sea, se pregunten entre sí si es que su autómata está bueno o no, porque al igual que cuando uno codea, una persona puede ver algún caso que tú no viste. Entonces eso te ayuda a retroalimentarte. Ya, para lo siguiente... lo que te iba a comentar, eso sí, que igual tuvieron suerte porque la prueba 1, que fue la del año pasado, incluía pilas.
miren, incluía pilas, la prueba 1. Así que igual tuvieron suerte que les tocó solamente esto. Así que mejor para ustedes. Ojalá que les vaya bien en la prueba y eso más que nada. Si tienen dudas, les recuerdo, estamos ahí en WhatsApp, en el grupo, o me hablan por interno. Lo ideal es que hablen por el grupo para que vayamos todos comentando si el ejercicio está bueno o no y eso. ¿Cuántos quedamos? Quedamos 11. Necesito sacar una screenshot. Necesitamos saber quiénes vinieron a la ayudantía. Así que vamos a guardar acá. Vamos a guardar a los que vinieron. Supongo que son los nombres reales de ustedes, ¿cierto? Los que salen acá. Sí, sí, creo que sí. Ya. No. No, cállate. Juan Carlos Casi. Ya. Voy a guardar acá. Vamos a hacer la foto. La cuestión. Guardar como. Aquí. Esta va a ser la lista. Lista ayudantía 1. Acá están todos los que vinieron. Ojalá que les vaya bien a los que estamos aquí. No sé, chicos, algo que, como les digo, algo que aportarle. Le gustó el ramo, le gusta cómo enseña el profe. Yo sé que el profe puede ser así como uno se puede quedar dormido en las clases, pero lo ideal es que, como les digo, como tienen que hacer las cosas ustedes, tienen que hacerlas y luego preguntarle. Es la única forma de saber si están bien o no. Y eso lo consiguen hablando con él. Ojalá no lo dejen hablando, o sea, estar solo ahí sin hacer nada tanto rato, porque al final los únicos perjudicados son ustedes. Y al final va a pasar esto, pues todas las pruebas van a que llegar como los últimos días, van a quedar así como recién cachando que un autómata finito, cómo hacerlo, cómo definir la gramática, y de repente les van a saltar dudas de materia, que lamentablemente quizá en el libro no están muy claras. Entonces, esas tienen que insistirle al profe. Si les preguntan una vez al profe y le responde así como puede ser, que vaya otro compañero y le pregunte lo mismo. Y después si no responde ese, que vaya otro y también le pregunte lo mismo. Y hasta así. Ya, voy a detener la grabación.